nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Dios me hizo ver que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y eso había en mi corazón, o sea, esa frase: dejen que el Espíritu Santo los guíe, permitan que el Espíritu Santo los guíe, déjense mover por el Espíritu Santo. Todas esas frases, esa palabra me venían a la mente. Yo sé que es el Espíritu de Dios, yo sé que es Dios que habla, y no salía eso de mi corazón. Entonces estoy orando, y estamos orando para que la iglesia se deje mover por el Espíritu Santo, se deje guiar por el Espíritu Santo. Mire lo que dice en este pasaje de la escritura que acabamos de leer. Dice que la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, la naturaleza de nosotros desea lo contrario a lo que el Espíritu de Dios. Hay una oposición. Diga conmigo: oposición. Que hay oposición. Se opone. La naturaleza humana, la naturaleza del hombre, se opone a el propósito del Espíritu Santo. Hay una lucha constantemente entre lo que como humanamente queremos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Dice el verso 17: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es contrario a lo que quiere el Espíritu. Siempre, humanamente, nosotros vamos a luchar, y hay una lucha constante con el Espíritu, constante con nuestra carne. O sea, es difícil muchas veces doblegar esta carne, hacer lo que sumiso a Dios, obediente a Dios. Es muy difícil. ¿Cuántos de ustedes luchan con su carne? ¿Cuántos de ustedes lucharon en esta mañana para levantarse y decir: ay, tengo que ir a la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ser honestos por primera vez en nuestra vida. ¿No? ¿Cuántos nos levantamos? Ay, qué flojera, quisiera descansar. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Pero el Espíritu Santo es contrario. El Espíritu Santo, ¿qué quiere? Que tengamos comunión con Dios. ¿Sí o no? ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que tengamos comunión con Él. El Espíritu de Dios dice: levántate, ve a buscar la presencia. El Espíritu, hay un contrapeso siempre, y eso es importante que nosotros lo tengamos presente siempre. Ahora nosotros debemos darle lugar al Espíritu Santo, dejar que el Espíritu sea el que nos guíe, que el Espíritu Santo sea el que nos mueva. Le decía yo en la semana orando: Señor, ¿qué necesitamos como iglesia? Porque cada vez somos menos en la iglesia. ¿Verdad que sí?
¿Y cuántos creen ustedes que necesitamos la guianza del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que necesitamos que el Espíritu Santo es el que nos mueva? El Espíritu Santo es el que nos empuje. Y yo solamente venía a mi mente esa palabra y compartía en la semana, en una mañana orando, les compartía que es importante que como hijos de Dios demos lugar al Espíritu en nuestra vida, que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe. Por supuesto que nos cuesta trabajo mantenernos firmes espiritualmente. Por supuesto que nos cuesta trabajo venir a la iglesia, nos cuesta trabajo buscar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y eso hace que nos volvamos más apáticos espiritualmente, nos volvamos flojos espiritualmente y no busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque la carne es lo que quiere. Que la carne es lo que quiere. Quisiera estarse acostadito ahorita en la mañanita, levantarte a las 10, 11 de la mañana, tomarte un cafecito y eso es lo que quiere esta carne. Diga conmigo, los deseos de la carne es contrario a los deseos del Espíritu. Diga contrario. Diga conmigo, contrario. Así es, contrario. Siempre va a ser contrario. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, vea lo que sucede. Primeramente, vamos a entender qué es el Espíritu Santo. Para ustedes, ¿qué es el Espíritu Santo? Para ustedes, ¿qué es el Espíritu Santo para ustedes? No es una persona, no es una persona, como muchas veces se nos ha explicado que el Espíritu Santo es una persona. No es una persona. Para entender qué es el Espíritu Santo tenemos que recurrir al diccionario, a las palabras originales del texto, como se escribieron en hebreo. Y esta palabra la vamos a encontrar en hebreo como ruach. Ruach. Pero Ruach HaKodesh, que es Espíritu Santo. Ahí les falló el Espíritu Santo con mayúscula, por favor. Bueno, al final de cuentas, cuando nos referimos al Espíritu Santo, nos referimos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero siempre a veces la vista nos deja, ya se escribió con espíritu en minúscula, pero no es como se escribe, sino a qué nosotros vamos a qué dirigimos esa frase, esa palabra. Pero bueno, para que no haya problema, le cambiamos. El Espíritu Santo, que es Ruach HaKodesh. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Ruach, vamos a verlo en el diccionario Strong, la palabra Ruach, ahí lo tenemos. Y esto es el significado. Si nosotros vamos al diccionario en H7306, la palabra Ruach, que es espíritu, vamos a ver que dice viento, por semejanza aliento. Diga conmigo, aliento. Aliento. Es una exhalación sensible, aire, aliento, hálito. Hálito es aliento que proviene de alguien, ¿no? Aliento, cuando tú estás cerca de una persona y dices, ay, qué aliento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, hermano, qué aliento. Ese aliento ese hálito que sale de alguien, ¿verdad? Que a veces nos hace alejarnos. Ese aliento, bueno, es eso que sale de alguien. Bueno, respiración, soplar, soplo, viento. Como vemos entonces, la palabra Ruach HaKodesh, que es para lo mismo, que se explica para Espíritu Santo, es aliento, soplo de Dios. Es soplo de Dios. Entonces lo primero que tenemos que entender es que no es ninguna persona.
El Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es soplo, aliento, fuerza. Amén. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Eso es lo que significa espíritu. Espíritu es soplo, aliento, hálito, respiración, soplar, soplo, viento. Por eso es que en el día de Pentecostés, ahí cuando todos estaban reunidos, la iglesia, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que fue como un viento recio. Diga conmigo, viento recio. ¿Por qué? Porque Dios sopló su Espíritu Santo sobre ellos, y ellos se les hizo como un viento recio. Entonces nosotros vemos la palabra ruach, que es aliento, y hakodesh, que es santo, Espíritu Santo. Ahí vemos las dos palabras, Espíritu Santo. Ahora, esto no es nada nuevo. La palabra de Dios nos dice que en Génesis que el Espíritu de Dios se movía ¿en dónde? Sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces esto no es nada nuevo. Esto es algo que Dios siempre se ha manifestado de esa manera. Ahora, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo era dado también a las personas. Por ejemplo, ustedes han leído que Saúl fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí lo han leído? Ahí en 1 Samuel capítulo 10 verso 6 dice lo siguiente: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás transformado en una persona diferente. Aleluya. ¿Qué sucedió con Saúl? El primer rey de Israel, que fue lleno del Espíritu de Dios, que es lo mismo que el Espíritu Santo. Y cuando él fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué sucedió con Saúl? Se transformó en una persona diferente. Que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver ahora. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos transforma en una persona diferente. Pero en la antigüedad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, lo que sucedía es que el Espíritu Santo solo era dado a personas que Dios elegía, que Dios escogía. No era para todas las personas. Y nosotros lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento. Pero de las personas que resaltaron fue como Saúl, ¿verdad? Una vez que fue elegido como rey de Israel, lo que marcaría la diferencia de esta persona, de Saúl, era que él estaba lleno del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo lo transformó en una persona diferente. ¿Qué sucedió con Saúl? Que cuando él hizo lo malo delante de Dios, cuando él se apartó del Señor, porque él fue quien decidió desobedecer a Dios, ¿qué sucedió con Saúl? Que Dios le quitó el Espíritu Santo que había puesto en él. ¿Sí o no? Entonces, vemos cómo Dios lo ha hecho desde antes. También lo vemos en el rey David. Ahí 1 Samuel capítulo 16 verso 13 dice: y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor, diga conmigo, el Espíritu del Señor, ok,
Vemos aquí lo que sucedió con el rey David, que el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. ¿Qué sucedió? Que el Espíritu Santo vino con poder sobre David a partir de ese día. Y David, a partir de ese día, ya fue una persona totalmente diferente. Todas aquellas personas que Dios elegía y ponía en ellos su espíritu, todas las personas eran personas extraordinarias, personas diferentes. Todos los profetas del Antiguo Testamento fue porque el Espíritu de Dios reposaba sobre ellos. Elías, Eliseo, ¿verdad? Josué, Gedeón. Dice, cuando Dios eligió a Gedeón, dice que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Débora, todas las personas que fueron extraordinarias en la Biblia fueron, usted va a ver que siempre era porque el Espíritu Santo reposaba sobre ellos, o el Espíritu Santo venía sobre ellos. Entonces, esa fuerza poderosa, esa fuerza sobrenatural hacía que las personas fueran diferentes, hacía que los profetas fueran diferentes, hacía que los que tenían un encargo de Dios hicieran lo que Dios les mandaba que hicieran, porque Dios así lo decidía, porque Dios así lo quería. Amén. Y Dios siempre obra a través de su Espíritu. Dios siempre se manifiesta a las personas a través de su Espíritu. Por eso les llevé a estos dos versículos, pero hay muchos más de los que vemos más allá atrás, que todas las personas que fueron extraordinarias, usted vea su biografía de cada una de ellas, de Moisés, de David, de todos los siervos de Dios en la antigüedad. Todos fueron porque el Espíritu de Dios vino sobre ellos y fueron personas extraordinarias, fueron personas muy diferentes. Entonces, ¿qué sucedió con Saúl? Que cuando él fue lleno del Espíritu de Dios, fue diferente, porque eso fue lo que Dios le dijo a través del profeta Samuel: y serás transformado en una persona diferente. Amén. Para el propósito para lo cual Dios te ha llamado. Y así con cada uno, reyes eran ungidos y eran llenos del Espíritu de Dios para hacer cosas extraordinarias. Bueno, también Dios ponía su espíritu en otros reyes que no eran del pueblo de Dios. Por ejemplo, vemos el rey Ciro, un rey de Persia. Dice que Dios ungió al rey de Persia, rey Ciro, el rey de Persia, para ayudar al pueblo de Israel, y puso su espíritu en él, a un extranjero. ¿Para qué? Para que ayudase al pueblo de Israel. Siempre Dios ha hecho que su Espíritu Santo opere en las personas. El Ruach HaKodesh de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, veamos lo que dice en el libro de Lucas. Si quiere, vamos a ponerlo en pantalla. Perdón, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Lo ponemos en pantalla y aquí nos vamos a ayudar con los textos en pantalla y usted puede leerlos. Dice Ezequiel capítulo 36, versos 26 al 27. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Diga conmigo: un corazón nuevo. Ok, dice: les quitaré ese corazón terco de piedra y les daré un corazón tierno y compasivo. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Mire, esta es una promesa del profeta Ezequiel para los últimos tiempos.
pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, siempre vamos a desobedecer a Dios. Si no dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, siempre vamos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Por eso a muchas personas les cuesta trabajo estar y permanecer en el camino del Señor. Les cuesta trabajo estar firmes. ¿Por qué? Porque se dejan mover por su carne, se dejan manipular por la naturaleza del hombre, la naturaleza del ser humano. Porque son cosas, los deseos del hombre o los deseos como humanos son contrarios a lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Pero la promesa entonces de Dios es: pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu? Que obedezcas a Dios, que obedezcamos a Dios, que sigamos sus caminos, que procuremos buscarle, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Joel capítulo 2 verso 28 al 29 dice lo siguiente: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. En esos días, dice, derramaré mi espíritu sobre los sirvientes, hombres, mujeres por igual. Mire, entonces, lo que antes solamente era para unos cuantos, lo que antes solamente era para una persona elegida, una persona especial, como lo fue Samuel, como lo fue Elías, como lo fue Eliseo, como lo fue el rey David, como lo fueron todos los profetas de la antigüedad. Como lo que antes era solo para ellos, ahora Dios dice: sobre toda la gente derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Bueno, algo que me estaba pasando por alto era que el mismo Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y quiero que lo veamos porque es importante que lo veamos también. Isaías capítulo 1 verso 3. Luego vamos a guiarnos por la pantalla para que no se distraiga. Vamos a guiarnos acá a ver si me siguen el paso con los textos. Vamos. Dice Isaías capítulo 11 verso 1 al 3. Dice: de la raíz de la familia de David saldrá un brote, un retoño, renuevo, que dará fruto a la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. Amén. Él se deleitará en obedecer al Señor. Fíjense, esto fue para el Señor Jesús, para el Hijo de Dios. Dice que el Espíritu del Señor reposaría sobre él, reposaría sobre Jesús. Y él tendría espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y él se deleitaría en obedecer al Señor. O sea, Jesús, Cristo, el Mesías, Yeshua, obedeció a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo tú y yo vamos a obedecer a Dios?
¿Cómo tú y yo vamos a obedecer a Dios? A través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los deseos de mi carne es contrario a los deseos del Espíritu Santo. Entonces, después de este mensaje, yo le voy a sugerir que tengamos más comunión con Dios, que pidamos que su Espíritu Santo nos guíe. Pidamos a Dios que su Espíritu Santo nos guíe para hacer su voluntad. Dice, Él se deleitará en obedecer al Señor. ¿Cómo Jesús obedeció en todo a Dios? ¿Cómo Jesús fue obediente hasta la muerte? Él fue obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reposó sobre Él. Y Él mismo lo declaró en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18. Mire lo que dice Lucas capítulo 4 verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos y serán librados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Lucas capítulo 4 verso 18. Jesús estaba leyendo el rollo del libro de Isaías en el templo. Pero cuando él terminó de leer este rollo de este libro, les dijo a todos los que estaban ahí: hoy se ha cumplido esta profecía delante de los ojos de ustedes. ¿Por qué? Porque de él estaba hablando el profeta Isaías. De él estaba hablando, que el Espíritu de Dios reposaría sobre él. Y sería ungido Jesús para llevar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, y a los ciegos darles vista, y a los oprimidos ponerlos en libertad. Miren entonces cómo el mismo Jesús, el mismo Maestro, fue guiado, fue lleno del Espíritu Santo. Y él, todas las cosas que él hacía, no las hacía por su cuenta. En alguna ocasión el Señor Jesús dijo: yo no hago nada por mí mismos. El Espíritu que está dentro de mí, Él hace todas aquellas cosas. Tú no vas a poder hacer nada por ti mismo. Si el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está morando dentro de ti, Él es el Espíritu Santo, es el que va a hacer todas aquellas cosas que tú vas a hacer. Porque cuanto más busques al Espíritu Santo, cuanto más anheles el Espíritu de Dios en tu vida, más vas a hacer la voluntad de Dios. Más vamos a procurar hacer su voluntad. Así es. Entonces vemos que la promesa fue prometida para todos nosotros. La promesa de Dios es una promesa de Dios a través de los profetas para nosotros. Dios habló desde antes que Cristo viniera. Dios habló a todo el pueblo, o Dios habló a las naciones, porque esto es para todas las naciones. Y entonces Ezequiel dice: voy a quitar ese corazón terco de ustedes, ese corazón duro, lo voy a quitar y voy a poner un corazón sensible, un corazón receptivo, un corazón que escuche mi palabra. Dice: un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Qué es lo importante entonces? Dejar que el Espíritu repose sobre nosotros. Si Dios nos hiciera una medida de qué tanto nos dejamos guiar por el Espíritu Santo,
¿cómo creen ustedes que estuviéramos calificados por Dios? Porque Él prometió, es algo que Dios ha prometido para nosotros, para la iglesia de este tiempo. Dice el libro de Efesios capítulo 1 verso 13 y 14, dice: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Mire cómo dice: ustedes los gentiles. ¿Quiénes? Nosotros. Yo quiero que usted valore esto, porque esto solamente era para personas elegidas, personas que Dios escogía en tiempo antiguo, personas que Dios seleccionaba para hacer una tarea importante. Y por eso Dios derramó su espíritu sobre Saúl, sobre David, sobre los profetas. Ponía su espíritu sobre ellos. Pero entonces nosotros, ahora esta promesa también es para nosotros. Dice: ustedes los gentiles, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, la cual había prometido tiempo atrás. Y el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Pablo sabía que Dios ha puesto algo muy importante en nuestros corazones. Dios te ha puesto algo muy valioso. Dios se desprendió de su espíritu y lo depositó en ti. ¿Saben lo valioso que es eso? ¿Saben lo valioso que es eso? Y eso no cualquier persona lo tiene. No cualquier persona lo tiene. Solamente es para nosotros. ¿Por qué le digo que no cualquier persona lo tiene? Vamos a ver un texto que no apunté aquí, pero a ver si lo recordamos. Vamos a ver libro de Juan 14. Juan 14, 15. A ver si lo puedes poner, por favor. ¿Por qué les digo que no es para, Dios no le da su espíritu a cualquier persona? Mire, Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad y a toda justicia. El mundo no puede recibirlo. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso? El mundo no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque no lo busca, ni siquiera lo conoce.
Ellos piensan que el Espíritu Santo es una paloma. Así lo identifican, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando tú le preguntas a la gente, ¿y cómo es el Espíritu Santo para ti? ¿Una paloma? ¿Sí o no? Así, porque así se lo han enseñado. Pero el Espíritu se recibe. Diga conmigo, el Espíritu Santo se recibe. Y no es para cualquiera. No es para cualquiera. El Señor Jesús dijo: el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y después estará con ustedes. Porque ahora vive con ustedes y ahora estará con ustedes. Verso 26 dice, a ver, podemos saltarnos al verso 26. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, diga conmigo, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará las cosas que he dicho antes. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Enseñar, diga conmigo, enseñar todo. No cualquiera lo recibe, primeramente. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas que tenemos que hacer. El Espíritu Santo es el que nos mueve cada día en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a hacer lo que al Padre le agrada. Pero esto no es otra cosa que proviene de Dios. Porque recuerda entonces, dice Dios: derramaré de mi espíritu. O sea, Dios se desprendió, se desprende de su espíritu y lo deposita en ti. Les decía lo importante que es eso. ¿Y cuántos de nosotros hemos valorado eso? ¿Cuántos de nosotros decimos: sí, Señor, hay algo tan importante en mi vida, tan valioso en mi vida, que es tu espíritu? Es tu espíritu. Ahora, no confundan las cosas, porque a veces pensamos que tener el espíritu es hablar en lenguas. Tener el espíritu es danzar en el espíritu, moverse. Entonces ahí sí se ve que una persona tiene el espíritu. No confundamos eso. Y no confundamos esa emoción. El Espíritu Santo se manifiesta así de muchas maneras. Pero una de las maneras, una de las formas de reconocer el Espíritu Santo en nuestra vida es que Él está haciendo cambios en nosotros. Está transformando nuestra vida. Está cambiando nuestra vida. Eres diferente a los demás. Cuando te digan: ¿por qué eres diferente? Entonces sabrás que el Espíritu Santo está en ti. Cuando te digan: ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces lo otro? Sabrán que el Espíritu Santo está sobre ti. Porque mira, entonces Saúl fue diferente. Fue cambiado a otro hombre, fue mudado a otro hombre, porque el Espíritu lo transformó en una persona diferente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a ver en un momento más. Pero entonces yo quería que valorara usted lo que Dios ha puesto en su corazón, lo que Dios ha puesto en su vida, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? No cualquiera lo puede recibir, primeramente. No cualquiera. Tampoco tienes que necesariamente hablar en lenguas. Por supuesto que si tienes el don, pues adelante. Porque ese es un don, un regalo del Espíritu Santo. Pero así como tienes el don de lenguas, Dios también puede darte su Espíritu Santo
Y no necesariamente vas a hablar en lenguas, pero el Espíritu Santo te va a mover a ayudar a los enfermos. Te va a mover a ayudar a los necesitados, al hambriento. Te va a mover a hacer otras cosas. Porque es el mismo Espíritu que da el don. Y así como el Espíritu puede hacerte hablar en profecía, también te va a mover a predicar su palabra. También te va a mover a no sé, ayudar a los niños en la escuelita, no sé. El Espíritu Santo te va a mover a hacer cosas dentro de la iglesia, o te va a mover a hacer cosas fuera de la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que te mueve. Amén. Entonces reconocerás que sientes una carga por la gente, sientes una carga por los demás, pero es el Espíritu Santo el que te está moviendo a hacer todo eso. Amén. Pero recuerde que esto no es para cualquiera. El Señor Jesús dijo esas palabras. El Señor dijo: el mundo no lo puede recibir porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y después estará con ustedes. Bien, veamos más respecto al tema. Efesios. Bueno, ya leímos Efesios capítulo 4, verso 30. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en la forma en que viven. ¿Qué es no entristecer? ¿Qué es no entristecer? Decepcionar. Decepcionar. Diga conmigo: decepcionar. ¿Sabe cuántas veces decepcionamos al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces decepcionamos al Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios te mueve a hacer algo, pero tu carne dice no, y entonces tú le haces más caso a la carne que al Espíritu. Y el Espíritu se entristece. O sea, el Espíritu se contrista. El Espíritu dice: pero es que yo te quería mover a hacer otras cosas. Es que yo quería que fueras diferente a los demás. ¿Cuántos creen que Dios ha puesto su Espíritu dentro de ustedes? ¿Cuántos lo creen? Ahora, ese Espíritu que Dios ha puesto dentro de ustedes, no hay que contristarlo. Es importante que nosotros lo busquemos siempre. Es importante que nosotros nos aferremos a Él. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 al verso 20. Dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo, diga conmigo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dilo fuerte: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. ¿Quién te dio el Espíritu Santo? Dios. Dios. ¿Quién te dio el Espíritu Santo? Dios. ¿Por qué te lo dio? Porque Él quiso habitar en tu cuerpo. El Espíritu Santo quiere morar en tu cuerpo. En este cuerpo, sí, en este cuerpo quiere morar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere movernos a hacer cosas extraordinarias para Dios. Así como Samuel, así como David, así como hombres de Dios en la antigüedad, Dios puso su Espíritu para hacer cosas extraordinarias, amén, para su gloria y para su honra. Ahora Dios ha puesto su Espíritu Santo. Por eso dijo por el profeta Joel, dijo: y derramaré de mi Espíritu sobre todas las personas, sobre todas las gentes, y ellos soñarán sueños, ellos verán visiones. Aleluya. Aleluya. Ellos serán empoderados por una fuerza sobrenatural que viene de Dios, y es el Espíritu Santo. Entonces Dios ha elegido tu cuerpo. Amén.
Dios ha elegido tu cuerpo para habitar en él y depositar en él su espíritu. Gloria al Señor. No para que hagas lo que tú quieres, sino para hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Gloria al Señor. No para movernos a nuestra manera, sino para movernos conforme al deseo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Dice entonces, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismo. Diga conmigo, yo no me pertenezco a mí mismo. O sea, ya no eres dueño de tu cuerpo. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? Diga, ya no soy dueño de mi cuerpo. Bueno, uno que otro lo reconoció. A lo mejor algunos dicen, no, es que yo todavía quiero hacer lo que yo quiero. Yo todavía quiero hacer lo que a mí me parece. Yeshua, el maestro, le dijo a Pedro, antes hacías lo que querías, pero ahora otro es el que te ciñe. Antes tú hacías lo que tú querías, pero ahora otro es el que te hace o que te mueve a hacer las cosas que Él quiere. Se refería al Espíritu Santo. Así es. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 21 al 22 dice: Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que nos prometió. Que el Espíritu Santo que nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. Bueno, aquí nos reafirmamos que es Dios el que pone el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entendiendo entonces que somos templo del Espíritu Santo y que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso le digo, he titulado este tema como guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Muy bien. Gálatas capítulo 5 verso 22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Diga conmigo, control propio. Cuando el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, podemos controlar los deseos de la carne, los deseos del hombre. Amén. Entonces, cuando el Espíritu, los frutos del Espíritu producen nuestra vida, lo que los frutos del Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes en contra de esas cosas. Gálatas capítulo 5 verso 25 dice: ya que vivimos por el Espíritu,
sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en algunos aspectos de nuestra vida. ¿Sí dice así? En algunos aspectos, o sea, una parte de nuestra vida nada más. Parcialmente nuestra vida. Esto sí, Señor, y esto no. Esto sí te voy a obedecer, pero esto no. Parcial o totalmente. Total, ¿verdad que sí dice total? ¿Verdad que dice todo? En todo, diga conmigo, en todo aspecto de nuestra vida. Gloria al Señor. Y una vez más, en todo aspecto de nuestra vida. Cada parte de tu vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Yo, ¿cómo? Sí, en el trabajo el Espíritu Santo, en la escuela el Espíritu Santo, en la calle el Espíritu Santo. Todo aspecto de nuestra vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Si no, nada somos. Si no, no somos nadie, no somos nada. Ese era el propósito de Dios desde antes. Ese fue el propósito de Dios desde la antigüedad. Que en los últimos tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y aquellos que quisieran recibir el Espíritu Santo, cuando lo recibieran, se dejaran guiar por el Espíritu Santo para así hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, porque es el Espíritu el que te mueve a hacer su voluntad. Ya no te perteneces a ti mismo, sino que ahora te perteneces a Dios, porque estás siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso por eso al Señor? Aleluya. Aleluya. Y no es para cualquiera. No es para cualquiera. Es para aquellos que Dios ha elegido. Es para aquellos que Dios ha escogido. Y Dios te ha escogido a ti. Y Dios te ha llamado a ti para ser parte de esta transformación que Dios trae para su iglesia. Para este renuevo que Dios trae para su iglesia. Los únicos que van a tener acceso a esto son aquellos que se aferren a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque esto, déjame decirte, iglesia, porque esto es para valientes. Es para aquellos que dicen, es verdad. No, yo ya no me pertenezco a mí mismo. Ya no soy dueño de mis decisiones. Ya no soy dueño de mí mismo. Ahora le pertenezco a Dios. Y Él ha puesto su Espíritu dentro de mí para hacer su voluntad. ¿Y qué voy a hacer? Su voluntad. ¿Y qué voy a hacer? Lo que el Espíritu Santo me guía. Lo que el Espíritu de Dios me dice que haga, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a procurar. Gloria al Señor. Porque ya no te perteneces a ti mismo. Porque ya no eres dueño de ti mismo. Porque el Espíritu Santo es el que ahora Dios ha hecho morar en ti. Porque Dios te ha elegido, te ha escogido y ha puesto dentro de ti su Santo Espíritu. Como lo hizo, ¿verdad? Con los antiguos. Como lo hizo con Josué. Como lo hizo con Moisés. Como lo hizo con todos los siervos de Dios, que los escogió para traer un cambio a la tierra, para hacer algo diferente. Dios también te ha escogido a ti para traer un cambio a esta tierra, a esta sociedad. Dios también ha depositado en ti su Espíritu para que seas una persona diferente, no para que sigas siendo la misma persona, sino para que seas una persona diferente, extraordinaria, potencialmente extraordinaria,
extraordinaria conforme a la voluntad del Dios nuestro Padre Celestial. Aleluya, aleluya, aleluya. Para seguir igual hay que quedarnos allá afuera. Para seguir de lo mismo hay que quedarnos en el mundo. Pero para trascender al propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que ser valientes. Tenemos que renunciar. Tenemos que dejar la carne a un lado. Se oponen los deseos de la carne en contra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios te dice: tienes que moverte a hacer esto. Tienes que hacer, tienes que ir, tienes que llevar, tienes que hacer. El Espíritu Santo te dice: tienes que hacer. Todos aquellos que obedecieron al Espíritu Santo de Dios allá en el Antiguo Testamento fueron hombres que Dios hizo grandes maravillas. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, dejamos de ser personas normales. Dejamos de ser personas convencionales. Nos movemos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nos movemos por el poder de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y este no lo traía, pero lo vamos a leer. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Voy a buscar el texto específicamente, porque todo el capítulo 2 habla de eso, pero solamente vamos a leer. Voy a darles algo que ahora que está. Dice: veamos un segundo, por favor. Dice, Segunda de Corintios capítulo 2 verso 12. Segunda de Corintios 2:12, si me ayudan. Ahora en Reina Valera, por favor. Dice: y nosotros, fíjese, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué espíritu tienes, iglesia? Y eso Dios me lo hacía hacer en la semana que estaba orando. Y le decía: Señor, ¿qué necesitamos como iglesia? ¿Qué necesitamos como pueblo movernos? Y el Señor me hacía ver: mi espíritu dentro de ustedes es lo que va a traer cambios, es lo que va a traer trascender, es lo que va a mover al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Mire, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos han recibido el espíritu que proviene de Dios? Ese amén se escuchó muy flojo. ¿Cuántos han recibido el espíritu que proviene de Dios? Dice: y nosotros hemos, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Diga conmigo: el hombre natural, el hombre común, el hombre tradicional no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre común es aquel que no busca una relación con el Espíritu Santo en su vida, que le da lo mismo vivir así. Es una persona que no busca esa comunión con el Espíritu Santo, no se deja mover por el Espíritu Santo. Esa es una persona común, normal, ordinaria. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Quizá por eso muchas veces no entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida.
No entendemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. No queremos no entendemos qué forma quiere operar Dios en nuestra vida. Aleluya. Pero déjame decirte que de la misma forma que Dios operó en David, Dios quiere operar en nosotros. De la forma en que Dios operó en sus siervos allá en la antigüedad, poniendo su Espíritu Santo para traer cambios en aquella generación, en aquel tiempo, Dios también ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros para entender los propósitos, los designios del Espíritu Santo, para entender lo que el Espíritu Santo quiere en los últimos tiempos para esta generación. Gloria al Señor. Para entender los propósitos de Dios. Pero el hombre natural no va a entender. El hombre común no va a entender las cosas que son del Espíritu. Para él van a ser locura. Para él no los va a poder comprender. Aleluya. Por eso déjame decirte, iglesia, pueblo del Señor, tenemos que salir de lo común, de lo natural. Tenemos que salir de lo ordinario. Tenemos que salir de allá. Y para que eso suceda, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo en esta mañana? ¿Cuántos le dicen a Dios: Señor, deposita tu Espíritu Santo dentro de mí? Yo no quiero seguir siendo la misma persona. No quiero seguir siendo el mismo. No quiero seguir siendo la misma. Quiero ser guiada. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Que cuando el Espíritu me diga que haga algo, lo voy a hacer. Cuando el Espíritu Santo me mueva a algún lugar, lo voy a hacer. Cuando el Espíritu Santo me guíe a hacer algo, voy a ir a algún lugar. Voy a ir porque es el Espíritu Santo de Dios el que te está moviendo. Para no seguir siendo la misma persona, para no seguir siendo normal, para seguir moviendo, para dejarte mover por el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos aún seguimos batallando con esta carne? ¿Cuántos aún seguimos batallando con nuestra mente? ¿Cuántos aún a estas alturas de nuestra vida espiritual aún seguimos luchando con lo que nuestros deseos humanos, nuestros deseos de la carne desean, y lo que el Espíritu Santo realmente quisiera para nosotros? Lo que el Espíritu Santo quisiera realmente en tu vida. Ponte de pie en esta mañana. Mira lo que dice Lucas capítulo 11 verso 3. Lucas capítulo 11 verso 3 dice lo siguiente. Dice lo siguiente: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Mira, escucha esto. Escucha esto, por favor. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará su Espíritu Santo a quienes se lo pidamos. ¿Por qué no le decimos hoy a Dios: Señor, pon tu Espíritu dentro de mí? Pon tu Espíritu dentro de mí, Señor. Pon tu Espíritu Santo dentro de mí, oh Dios. Oh, sí, Padre. Sí, Señor. Es momento de trascender de lo natural a lo espiritual. Duelen los cambios. Sí, duelen. Duelen las transformaciones, sí duelen. Duelen. Hay
cosas que no te van a gustar, que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer en tu vida. Hay cosas que no vas a poder dejar y no vas a querer dejar, porque el Espíritu Santo quiere traer cambios a tu vida. Porque Dios va a transformarte en una persona diferente, una persona extraordinaria, con un potencial del Espíritu Santo de Dios. Ya te ha elegido Dios, ya estás aquí, ya. Ahora búscalo, ahora anhélalo. Ahora dile: Señor, yo quiero esa comunión con tu Espíritu Santo. Yo quiero esa cobertura del poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero más. No me conformo. Quiero más de tu Espíritu Santo en mi vida. Transfórmame, cámbiame, renuévame, purifícame, lávame más y más, dice. Lávame más y más. Que tu Espíritu Santo me sustente. Aleluya. Que tu Espíritu Santo me renueve. Que tu Espíritu